Buenos días. En esta ocasión quisiera traerles un tema que es un poco difícil de entender y más que de entender, de asumir como que es la verdad. Y es un tema con relación a la manera en que Dios obra y actúa en los pecadores, en los hombres réprobos, de tal manera que se sirve de ellos para sus propósitos. Cuando Dios quiere hacer una voluntad o su voluntad con ciertas y determinadas personas, pueblo o nación, Él mueve los corazones de personas particulares, así como e inclusive de naciones, para que se dobleguen a su servicio y de esta manera cumplan con sus propósitos que tienen, ya sea de salvar o de castigar a otras personas. El tema se titula de esta manera: sin Dios incurrir en la menor mancha, Dios se sirve de los malvados. Dice que cuando Dios quiso castigar los pecados de su pueblo Israel, ¿cómo ejecutó Dios sus propósitos y castigos? ¿Acaso no fue por medio de los impíos, de los hombres de las naciones de otras tribus? Cuando Dios quiso castigar a Israel varias veces que lo hizo, alejándolos de su tierra, rompiendo su templo y llevándolos cautivos a otras naciones, ¿no lo hizo acaso usando a otros hombres impíos que sirvieron como canales, como instrumentos de su justicia? Veremos algunos casos. La virtud y la eficacia de la obra de Dios al trabajar con estas personas inicuas para que hicieran su propósito y cumplieran con su voluntad es algo evidente en estos casos que les voy a mencionar. Por eso a veces Dios amenazaba con que con un silbo Él haría venir a los pueblos infieles para que destruyeran a los israelitas. ¿Quieres leer algo sobre eso? En Isaías 5, 26 lo dice. También en el capítulo 7, en el versículo 18. Otras, dice que los impíos le servirán como de redes. Eso está en Ezequiel 12, 13, el capítulo 17 y el versículo 20. O bien como martillo que quebranta a su pueblo, en Jeremías 50, 23. Pero sobre todo ha demostrado hasta qué punto no estaba ocioso al llamar a Sennacherib hacha que él agita con su mano para cortar con ella por donde le agrade a Dios. Isaías 10, 15. San Agustín nota muy atinadamente que los malos pequen, esto lo hacen por sí mismos, pero que al pecar hagan esto o lo otro depende de la virtud y la potencia de Dios, que divide las tinieblas como le place. Dios no va a obligar a ninguna persona buena, entre comillas, a hacer algo malo.
Dios lo que hace es usar la propia maldad del hombre impío para lograr sus propósitos. Dios canaliza la maldad de los hombres impíos para que ejecuten aquello que Dios ya ha determinado. De modo que Dios puede llamar a Ciro, el rey de Persia, mi siervo, mi ungido, simplemente porque fue el sirviente de él o el medio que Dios utilizó para llevar y castigar al pueblo de Israel. E incluso él mandó y decretó que los israelitas tuvieran que obedecerle a él, a sus enemigos, y que tuvieran que ir con ellos. O sea que no solo movió el corazón, la mente y la voluntad del hombre impío para que vinieran a ejecutar su juicio, sino que incluso amenazó al pueblo, a su pueblo, para que de hecho le obedecieran también al rey enemigo. Que el hombre peque, eso lo hace de su propia voluntad, porque el hombre es pecador. Pero que haga una cosa u otra, eso ya va a depender del designio y de la voluntad de Dios que quiera hacer o no. Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo, José. La historia de José y Jacob, su padre. Los hermanos de José pensaron mal contra José. Esa maldad Dios no se la puso a ellos en su corazón. Ellos eran malos de por sí. Pero cuando Dios quiso que José llegase a ser el primer ministro de Egipto, Dios se valió de la maldad que había ya en el corazón de los hermanos de José y dirigió de tal manera, orquestó de tal manera esa maldad, predisposición a la maldad, para que hicieran exactamente lo que Dios había planeado de antemano. Como en una ocasión lo dijo José después que se le reveló a ellos ya en Egipto, le dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió todo, o sea, lo ordenó todo para nuestra salvación, para la preservación de nuestra nación y la de muchas vidas. Quiere decir que en un mismo acto de maldad podemos ver dos cosas importantes. Una, la propia maldad del ser humano y el control que Dios tiene de esa maldad para que obedezcan a sus designios y a su santa voluntad. También no solo Dios se sirve de los hombres malvados, sino inclusive Satanás mismo es también ministro del servicio de Dios. Dice que Satanás intervino, por ejemplo, en otro ejemplo que les voy a poner, y provocó e incitó a los hombres malvados cuando Dios con su providencia quiso que los israelitas, cuando salieron de Egipto, estas naciones que estaban por allí alrededor vinieran a atacarlos y vinieran a oponerse a ellos. Dice que Dios quiso llevarlos de un lado a otro. Se ve bien claramente, aunque no sea más que por el texto del libro de Primera de Samuel, en el cual se repite con frecuencia que a Saúl también le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 16:14. ¿Sería una impiedad referir esto al Espíritu Santo? O sea,
decir que ese espíritu malo era el Espíritu Santo. No, claro que no. Un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Ahora, si bien el espíritu inmundo es llamado espíritu de Dios, ello es porque responde a la voluntad de Dios y potencia de Dios. Y es más bien un instrumento del cual se sirve Dios cuando obra, que no autor de la acción. A esto hay que añadir el testimonio de San Pablo, que Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira todos los que no creyeron a la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, de 11 y 12. Es bueno que lean esos textos para que vean ahí la evidencia escritural de esta verdad. Sin embargo, como hemos ya expuesto, existe una gran diferencia entre lo que hace Dios y lo que hace el diablo y los impíos. En una misma obra, Dios hace que los malos instrumentos que están bajo su autoridad y a quienes puede ordenar lo que le agrade, sirvan a su justicia. Pero estos otros, siendo ellos malos por sí mismos, muestran en sus obras la maldad que en sus mentes malditas concibieron. Todo lo demás que atañe a esta defensa de la majestad de Dios contra todas las calumnias y para refutar los subterfugios que emplean en el capítulo de la providencia de Dios. Aquí solamente he querido mostrar con pocas palabras de qué manera Satanás reina en el réprobo, en el impío, y cómo obra Dios en uno y en otro. Que Dios nos ampare y nos favorezca para nosotros comprender que en un mismo acto Dios hace una cosa importante, que es conducir, que es controlar la maldad del hombre y canalizarla de tal manera que el hombre haga aquello que Dios se propuso a hacer. Pero esto a Dios no se le puede achacar a Dios o imputar a Dios algún tipo de injusticia, porque vemos la que es la propia maldad del ser humano que está en él ya de antemano, la que Dios usa para sus propósitos, para su justicia. Asimismo, cuando Dios quiere, traerle la revelación a una persona para el reino, para revelarse, Él usa a personas como nosotros para hablarle el Evangelio, para predicarle las buenas nuevas de salvación. Y nos usa a nosotros como instrumentos de su amor y su gracia para transmitir a través de nosotros su propio mensaje y al final su obra de reconciliarse con esa persona se establezca. No solo Dios trabaja en nosotros los instrumentos para que le prediquemos el Evangelio a ustedes, sino que también trabaja en ustedes mismos para que reciban la palabra de Dios, para que puedan aceptar el mensaje del Salvador. O sea que no es nada extraño que Dios intervenga en nuestras voluntades para el bien o en nuestras voluntades para el mal. Dios no solamente es soberano, no solamente Él tiene el don de la cualidad de la providencia para nosotros, sino que a través de nosotros ejecuta su juicio y a través de nosotros ejecuta su amor y su misericordia. Que Dios les ayude
y les continúe bendiciendo a través de estos estudios de su palabra.